un poco, creo que hoy estuvimos oscilando entre el siglo XXI y más allá, porque creo que en algún momento estuvimos hasta cerca del cielo, que es un tiempo casi eterno. Esto creo que va a estar fundamentalmente anclado en el siglo XX. Nuestro proyecto editorial se nutre de algún modo de lo que son las grandes referencias en la construcción de catálogos que la historia de la edición fue de alguna manera gestando, sobre todo en el siglo XX, y que de algún modo nosotros hemos tomado como referencia. Recién Trini comentaba, digamos, si el origen de nuestro proyecto, como verán, estoy no solo en el siglo XX, quizá en el XIX. ¿Qué es lo que hago mal? Ok. Perfecto. Quizá, de momento. El origen está acá. Yo soy historiador, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, una carrera bastante prolongada porque estuvo mixturada con largos años de militancia política. En determinado momento y por razones estrictamente familiares emigramos con mi esposa a Alemania. Comencé a hacer estudios de doctorado en Historia y Ciencia Política, pero de repente surgió la posibilidad de desarrollar un proyecto editorial que surgió en forma casual, en una cena con amigos. El primer proyecto que se desarrolló es el que están viendo ahí, Evita, Imágenes de una Pasión, que es un libro que nace en el año 96, que es el año que recordarán de la película de Madonna. Entonces, esa pequeña intuición que tuve, digamos, viviendo en Berlín, se basaba en decir, bueno, si Hollywood va a hacer toda la campaña de marketing de este personaje histórico relevante de la historia latinoamericana, ¿por qué no plantear la posibilidad de una biografía ilustrada? No al estilo de los coffee table books que de algún modo existían en el mercado, sino un relato novelado, un relato que buscaba una articulación también con la imagen. Con otros dos colegas hicimos una investigación iconográfica relevando mucha imagen y logramos construir un libro original, un libro valioso, y llegar a la Feria de Frankfurt, que fue la primera incursión. Conocimos a alguien, quizá lo recuerda, Frank Jacobi Nelson, que era el responsable de derechos de la Ravensburg Verlag, que estuvo dando un curso en la Cámara del Libro y que de algún modo abrió los ojos a la posibilidad de lo que podía significar para un editor y para un proyecto editorial la presencia en esa feria. Entonces, nada, gente desconocida, sin experiencia editorial, llegamos con lo que se llamaba la maqueta de volumen, con unas 30, 40 páginas de algunos capítulos, tratando de convencer a editores del mundo de que 30 o 60 días después habría un libro. Convencimos a varios editores, convencimos en primer lugar a Editorial Planeta de Buenos Aires, pero bueno, eso era más accesible. Pero el libro vendieron los derechos a Alemania, al italiano, al japonés, al coreano, al portugués. Al año siguiente, con el mismo equipo y con renovado entusiasmo, acometimos el proyecto de la biografía ilustrada del Che Guevara, y al tercer año el proyecto de Salvador Allende. O sea, eran proyectos de integración total, de dedicación plena y de armado de unidades de despliegue rápido en la Feria de Frankfurt para tratar de venderle derechos a editores de distintos países del mundo. Luego empezamos, yo por entonces vivía en Alemania, desarrollamos también desde Argentina con quien sigue siendo mi actual socio, algunos proyectos, siempre en esa modalidad de packager, es decir, no planteándonos la posibilidad de una editorial propia, sino la posibilidad de desarrollar proyectos y ceder los derechos a otras editoriales. Hicimos un libro muy bonito con el negro Fontana Rosa, que lo publicó Sudamericana, el No te vayas campeón, y algunos otros proyectos, hasta que el 2001 complicó las cosas. Mi socio decide también emigrar a Europa. Yo, de hecho, siempre seguía viviendo en Alemania. Y juntos decidimos instalarnos en Barcelona.
Entiendo que elegimos Barcelona porque para desarrollar un proyecto editorial en castellano, Berlín no parecía ser la mejor opción y mi socio tampoco dominaba el alemán. Entonces llegamos a Barcelona a finales del 2001, mientras todos los argentinos, o buena parte de argentinos, migraban hacia España. En mi caso, yo desde Alemania bajaba hacia el sur, pero ahí nos encontramos y en un primer momento seguimos desarrollando la idea de trabajar como packager y vender distintos proyectos hasta que quizá la acumulación de proyectos que otras editoriales no estaban dispuestas a incorporar a sus catálogos por considerarlos poco viables o poco interesantes, decidimos apostar por el sello propio. Y entonces en 2004 nace la editorial Libro del Zorro Rojo en Barcelona, en un comienzo, por cierto, complicado. Es decir, nosotros éramos recién llegados a una ciudad que no conocíamos. Éramos recién llegados a un mercado editorial que no conocíamos. Teníamos ciertas intuiciones de lo que queríamos hacer, cierto antecedente como packager que nos daba una cierta experiencia empresarial, pero fundamentalmente creo que lo que nos marcaba era una voluntad de trabajo bestial, que incluía todo tipo de renunciamientos y una visión también de empresa pensada sobre todo por gente que no ponía por delante la voluntad de construir una cuenta de resultados florecientes, sino el de desarrollar un proyecto editorial que valiera la pena y que nos permitiera vivir publicando las cosas que nos interesaba publicar. Ahora bien, las debilidades eran muchas. La ausencia de capital propio era total. Teníamos los 1.500 euros para construir una SL en Barcelona y poco más. Como les decía, la ausencia de relaciones. No conocíamos a algunos colegas de haber intentado venderles derechos para sus editoriales, pero fuimos descubriendo en un ejercicio de ensayo y error con muchos errores en el camino, las posibilidades que podían desplegarse como proyecto editorial. Claro, ahí empezamos a perfilar, abandonamos ese esquema de un año un proyecto, sino que empezamos a pensar en la construcción de un catálogo. Y ahí empezamos, claro, cuando uno no imprime los libros y tiene que pensar en imprimirlos, empieza a incluir en su métier necesariamente ciertas actividades que hasta entonces no le preocupaban, ¿no? Entonces, claro, el tipo de libro que nosotros queríamos hacer, que era un libro de un alto valor agregado, en el sentido de que tenía una doble autoría, era un momento en que los ilustradores empezaban a hacer también valer sus derechos y a considerarse y a ser considerados como coautores de una obra. Era un momento en que había que disuadir a las agencias editoriales de que no es lo mismo los derechos de Julio Cortázar para publicar su texto que los derechos de Reunión o El Perseguidor para hacer una edición ilustrada, porque si no el proyecto es inviable. Todo esto, de todas maneras, generaba una situación en la cual los costes de producción realmente eran muy altos, los precios, la posibilidad de repercutir esos costes sobre los precios era limitada, porque nuestra intención no era hacer un libro costosísimo, no era hacer un libro para un mercado muy sofisticado y elitista, sino de algún modo poder generar un producto que participara de lo que era el mercado y los precios razonables del mercado de ficción. Hubo una oportunidad muy importante que creo que pudimos aprovechar. Lamentablemente, y esto como argentino me duele reconocerlo, pero creo que un proyecto como el nuestro difícilmente pudiera haberse desarrollado desde Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Por un tema clave, la financiación. Nosotros, pese a ser recién llegados, pese a ser extranjeros, en España tuvimos la posibilidad de acceder a la financiación pública y privada. Privada porque, a veces lo digo en chiste, pero un poco es cierto, Zorro Rojo también es un
subproducto noble de la burbuja inmobiliaria, había excedentes financieros en los bancos, prestaban con facilidad y nosotros, que no teníamos capital propio, encontramos ahí una vía de financiación. Pero también es muy importante la financiación pública, sobre todo en Cataluña. Nosotros prácticamente desde el inicio de nuestra andadura empresarial accedimos a una línea que se llama de aportaciones reintegrables, que no son subsidios, que no son ayudas, sino que son créditos blandos a tasa cero, que se devuelven en función del resultado económico efectivo que tenga el proyecto. Y también otra cosa, que fue el pensar acuerdos de coedición con editores existentes en España. Nos parecía que hubiera sido un proceso demasiado complejo, como editorial pequeñita, sin capital propio, ir 2 libros este año, 3 libros el año que viene. Nos interesó, teníamos proyectos, teníamos muchas ideas y buscamos acuerdos con una editorial española con la cual durante los primeros 2 o 3 años estuvimos coeditando. Ahora bien, en la lectura que hacíamos de mercado que comenzamos a hacer, nos dimos cuenta que no estábamos pensando en desarrollar un producto que saliera a aprovechar un nicho de mercado existente. O sea, que al mismo tiempo que desarrollábamos nuestros libros, teníamos que desarrollar un nicho de mercado que por entonces, sobre todo en lo que es la ficción ilustrada para adultos, no existía. En el catálogo infantil sí, porque ya en los años 90 hubo todo un proceso de renovación y de surgimiento de importantes editoriales en España, pero prácticamente nadie en el año 2004 editaba en España libros ilustrados para adultos. Los libreros no tenían muy claro dónde colocarlo, porque tampoco era la novela gráfica que en esos años o unos años después empieza a desarrollarse. A los comunicadores, a la prensa, había que tratar de disuadirlos, de explicar, de transmitir el entusiasmo y la emoción que sentíamos nosotros por estar editando obras que no eran meras reediciones con dibujitos de obras ya existentes, sino que se planteaban como obras originales. No es lo mismo leer El perseguidor de Cortázar que leer la edición ilustrada por José Muñoz, porque eso supone, al menos como lo vemos nosotros y desde nuestra emoción y nuestro entusiasmo tratamos de transmitirlo, es una experiencia lectora y estética diferente. Y entonces eso abre un abanico de posibilidades y un mundo en términos de experiencia lectora muy importante. Entonces, el otro tema importante, como les decía, la localización en España, también por el tema de las posibilidades de exportación. O sea, un proyecto como El Zorro Rojo no se sostiene solo con el mercado español. Ya lo verán con algunas cifras que voy a comentar. Nosotros vendemos solo el 50% de nuestros libros en España. O sea que América Latina es fundamental para el sostenimiento de nuestro proyecto. Y como todos lamentablemente sabemos, ustedes, los colegas argentinos, y se mencionó en otras ponencias, la posibilidad del libro español de llegar a todos los rincones de América es mucho más amplia que la de exportar desde un país de América a otro. Entonces, con el tiempo aquí, claro, hay algo. Yo mentiría si les dijera que Zorro Rojo fue un proyecto preconcebido, que claramente sus editores lo empezaron a desplegar en la realidad. No fue así. Fuimos descubriendo las potencialidades y la riqueza que tenía el camino que nosotros queríamos explorar a medida que fuimos desarrollando. De hecho, los primeros 3 años fueron años de altibajos, años de idas y vueltas, años de algunos proyectos fallidos, pero poco a poco fuimos de alguna manera afinando lo que queríamos hacer. Con el tiempo planteamos el lema del arte de editar porque estamos convencidos que hay un trabajo y una voluntad de rescatar el trabajo del editor como un trabajo que también es artístico. Un trabajo que no solo se limita a poner en conjunción a un autor y a un ilustrador y a imprimir un libro, sino que hay un montón de elementos añadidos que el editor fundamentalmente puede aportar al libro y hacer
que la obra sea diferente. En primer lugar, el diseño editorial, que es algo muy descuidado en muchas editoriales y que para nosotros fue central, porque es el adecuado y el acertado diseño editorial el que permite realzar al máximo las cualidades intrínsecas de una obra, no un diseño pensado en un diseño para destacarse a sí mismo y para promocionarse a sí mismo y para ahogar desde lo gráfico la riqueza de los autores y los ilustradores, sino un diseño que realmente se ponga al servicio de destacar a los verdaderos autores de las obras. Y el otro tema fundamental de lo que significa la concepción de la edición como arte es el tiempo que un editor esté dispuesto a dedicar a una obra. Y esto es lo que de algún modo diferencia no solo nuestro proyecto, sino muchos de los proyectos de la edición independiente. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a dedicarle a una obra? ¿Y dónde se pone el límite? ¿Estamos dispuestos a postergar la salida de un libro porque estamos convencidos que el trabajo del ilustrador no está a la altura de lo que esperábamos? ¿Estamos dispuestos a postergar los 6 meses o hay una cuenta de resultados que nos está obligando a cumplir con ciertas metas de producción y que entonces el libro tiene que salir como sea? ¿Cuántas revisiones, cuánto tiempo estamos dispuestos a dedicar a la revisión de los textos, al diseño de la obra? ¿El diseño es solo de la portada o es de cada uno de los detalles que componen el libro? La portada, la portadilla, el lomo, cosas que aparentemente luego quedan, uno tiende a pensar, pero si eso igual, ¿quién presta atención a esas cosas? Nosotros pensamos que a la larga, y esto lo recuperaba en una cita del editor italiano Roberto Calasso, solo la calidad no aburre. Todo el resto de las cosas terminan aburriendo. Entonces, un poco la esencia de lo que queríamos hacer, nuestro catálogo está fuertemente arraigado en lo clásico, o sea, miramos en primer lugar no solo a los clásicos de la literatura, sino también los clásicos contemporáneos, por pensar, en primer lugar, que esas obras, por su carácter de perdurable, por la forma que han interpelado a sucesivas generaciones de lectores, son las que en primer lugar justifican el pensar en una edición diferente, en una edición ilustrada, en la posibilidad de que un editor contemporáneo le añada a esa historia que los clásicos traen consigo una marca nueva que reconecte a esas lecturas y a esos autores con lo que son los lectores contemporáneos. Y entonces, como les decía, nuestro leitmotiv, nuestro ideal, nuestra aspiración era construir a partir de esos textos clásicos obras nuevas, obras originales, obras que apelaran a un lector sensible, que le posibilitaran una experiencia literaria y estética diferente, inédita, y además a un precio razonable. Eso nos parecía fundamental. Y eso, como es difícil a veces encontrar la cuadratura del círculo, llegar a un precio razonable supone sacrificar márgenes. Si uno no está dispuesto como empresario a tomar esas decisiones, o el libro tiene un precio prohibitivo que no se vende, o tiene que sacrificar la calidad del producto, el tiempo que le dedica, la materialidad, las elecciones que toma para hacer de ese libro un objeto especial. Entonces, a partir de nuestro catálogo, pasaré muy rápido, creo que muchos de ustedes lo conocen, pero Zorro Rojo no es una editorial de colecciones, no lo es. Somos una editorial de libros singulares, de libros únicos que van encontrando y se van encadenando y van dialogando entre sí, pero nunca nos gustó la uniformidad que supone el pensar en colecciones muy estandarizadas. Por eso, en estos 4 libros, que son más o menos de la misma época, hay elecciones tipográficas diferentes, hay diseños de portada. Dialogan desde ser distintos autores referentes de lo mejor de la literatura hispanoamericana, pero siempre nos gustó, de algún modo, atravesar
o recorrer diversidad de géneros. Las historias de París de Benedetti es un libro que lo que buscó son historias ya publicadas de Mario Benedetti, donde un poco París está en el centro del relato, ¿no? Y entonces así fuimos estructurando ideas, rescatando obras como la Condesa Sangrienta, que desde los años 70 no se había editado como texto de Pizarnik, y fuimos concibiendo proyectos editoriales que también nos permitieron incluir, sumar a nuestro catálogo autores que son autores de otras casas y de otras prestigiosas casas editoriales. Pero de algún modo se nos fue abriendo la posibilidad de, al plantear una edición como la que nosotros planteábamos, que no compitiera directamente y que a su vez las agencias o los mismos autores estuvieran dispuestos a posibilitar que esa edición existiera. Otra de las vertientes fue la literatura fantástica, La Metamorfosis de Kafka fue uno de nuestros primeros libros, que en realidad, justo es reconocerlo, es una edición original que se publicó en la Argentina en fines de los 80 o comienzos de los 90, en un formato muy grande que se vendía en kioscos, que creo que lo hizo Andrés Cassioli. Un libro que había vendido, pero muy bien, no sé si fines de los 80 o los 90. Nosotros, Luis Scafati, que con el tiempo se transformaría en un autor identitario de la editorial, tenía los dibujos, contactamos con su hija, redefinimos un poco el concepto de esa edición y fue uno de los primeros libros que publicó la editorial. Y luego la apuesta por el libro álbum. ¿Sí? El libro álbum no pensado excluyentemente como catálogo infantil, sino el libro álbum también pensado para el lector adulto, amante de la ilustración y de la buena literatura. El discurso del oso es uno de los proyectos que de algún modo nos permitió, fue una especie de carta de presentación en España, y la posibilidad y la emoción de sentir como ese pequeño fragmento muy breve incluido y que dentro de las historias de Cronopios y de Fama como libro para adulto, nosotros investigando descubrimos que en su origen había sido incluso una carta enviada a un matrimonio amigo de Cortázar con un pequeño relato para sus hijos pequeños y que había quedado de algún modo asociado a esa obra, y nosotros lo planteamos como álbum ilustrado, y ahí dimos origen a toda una colección que empezó a desarrollar de las pocas colecciones que hicimos, esta sí, que llamamos los libros de Cordel, de rescatar textos de grandes autores de la literatura hispanoamericana en versiones originales. O sea, en Libros de Zorro Rojo jamás hemos publicado adaptaciones de ninguna obra. Esta es otra de las vertientes fundamentales en la construcción de nuestro catálogo, el rescate de ediciones clásicas que en algunos casos jamás se habían publicado en castellano, que prácticamente todos los libros que están viendo ahí tienen más de 100 años de antigüedad, no se habían publicado nunca y curiosamente no se transformaron en pequeñas rarezas o joyas de bibliófilos, sino que han sido libros. Los cuentos de imaginación y misterio es uno de los long sellers de nuestra editorial. Y sin embargo, pues ahí estaban las ilustraciones de dominio público, tenemos la excelente traducción de Julio Cortázar y la decisión de asumir el riesgo de poner en circulación obras como esta. La Guerra de los Mundos, que es una de nuestras últimas ediciones, también rescata el trabajo de un pintor brasileño, Alvin Correa, que creo que es también trabajó en Europa, y solo había habido una pequeña edición en francés de esa obra y jamás había sido editada en castellano. La apuesta de los clásicos también para recuperar clásicos infantiles, siempre en versiones que traten de superar, rescatar el carácter originario de esas obras clásicas, no alejado de la pasteurización propagada por Disney y por todo el planeta. A nosotros siempre nos interesó rescatar esas obras en
En su edición original, por eso el Hansel y Gretel nuestro es un Hansel y Gretel oscuro, un Hansel y Gretel nocturno, un Hansel y Gretel que le hace honor a uno de los cuentos más trágicos de la historia de la literatura infantil. Trabajamos también con autores contemporáneos, proponiéndoles que hicieran su interpretación de obras clásicas. Estos son todos proyectos que nosotros hemos desarrollado. También con clásicos contemporáneos y interpretaciones gráficas contemporáneas. Rescatamos autores de culto. Traje aquí el ejemplo de Edward Gorey, que es uno de los creador norteamericano, el principal maestro del célebre Tim Burton, un maestro del humor negro y de la fina ironía, que estaba publicado por otra editorial en España, pero nosotros buscamos rescatar las ediciones originales de la década del 60 y del 70, en sus encuadernaciones originales. La fábrica de vinagre, uno de los títulos que ven aquí, es un volumen que cuando nosotros lo editamos en castellano ya no circulaba en los Estados Unidos, ya no se publicaba. Y bueno, luego la apuesta por el libro álbum, propuestas gráficas fuertemente innovadoras, apostando a incorporar y a buscar también en el mercado internacional autores que realmente abren nuevos horizontes en la plástica y en lo que es el libro álbum. Apuesta también por temáticas transgresoras. La última de ellas es un librito que aún no llegó, creo que a Buenos Aires, donde Cristo es un personaje de ficción. Es un libro álbum que rescata, que está desarrollado por un autor italiano a partir de un cuadro de James Ensor, donde en medio de una fiesta popular aparece Jesucristo en Bruselas y deciden organizarle una fiesta para darle una recepción como Dios manda a un personaje semejante. Esta es la continuación de la colección inaugurada por Julio Cortázar, con O de una estrella de Pablo Neruda, texto de Eduardo Galeano, de José Saramago, de Mario Benedetti. Todos proyectos que además hemos vendido muy bien derechos a otras lenguas, muy apreciados por editores de distintos lugares del mundo. También el rescate editorial en clásicos de la literatura infantil se han ido incorporando a nuestro catálogo. Y por último, lo que llamamos la alquimia editorial, es decir, proyectos donde la marca del editor es crucial, proyectos que no existen si de algún modo de un pequeño relato de Hemingway, que son apenas 3 páginas, es como difícil pensar en un proyecto editorial, y es todo un desafío. La balada del consentimiento de este mundo de Bertolt Brecht quizá es uno de nuestros máximos orgullos editoriales, porque es una curiosidad notable. Es un autor, como consagrado autor alemán, como Bertolt Brecht, es un ilustrador alemán, y el libro en Alemania no existe. Ni existió nunca, nunca fue publicado. ¿Por qué nunca fue publicado? Porque en el origen era un afiche de homenaje a Bertolt Brecht que el ilustrador había hecho y recuperado e ilustrado distintas estrofas de esta balada, y que nosotros descubrimos de casualidad y le propusimos completar todas las estrofas y plantear una edición. Claro, dijimos, bueno, una editorial como Surkamp, perdón que la nombre, pero que un poco construyó su nombre y su catálogo, entre otras cosas, por publicar a Bertolt Brecht. Pues, sin embargo, no quiso publicarlo. Y ahí está. Lo tenemos publicado, ahora lo tenemos agotado, lo volveremos a sacar, y por suerte también una editorial italiana nos ha comprado los derechos. Entonces, calidad, perdurabilidad, rentabilidad. Antes que nada, la apuesta por la calidad. La apuesta por renovar constantemente con el público, con nuestros lectores, lo que Roberto Calasso llama un pacto de no desilusión. Que puedan encontrarse una y otra vez con un libro de Zorro Rojo y no se sientan defraudados.
Pensamos que seguir ese camino es lo que garantiza a un catálogo su perdurabilidad y a la larga, la rentabilidad. Rentabilidad entre comillas, rentabilidad que quizá debiera decirse sustentabilidad antes que nada, porque el objetivo es la capacidad de un proyecto que pueda sostenerse, que pueda seguir desarrollando las aportaciones culturales que está interesado en hacer y que no busque la maximización de beneficio porque no ese es el camino, no es un proyecto como este el que permite un éxito empresario fulgurante. Pero como estaba, el otro día encontraba esta estadística y la verdad que me puse contento porque decía, según revelan algunas estadísticas, 50% de las pymes que se inician con mucha ilusión y grandes expectativas de éxito no alcanzan un año, duramos un año, un 30% adicional quiebra dentro de los 4 años siguientes. No quebramos pese a que nos tocó la crisis en España. En el momento que empezaba a madurar nuestro catálogo, en 2008, 2009, y sentir, bueno, ahora vamos a poder arrancar, pues empezó la crisis. ¿Qué nos salvó del naufragio en ese momento? Nos salvó, por un lado, un cambio de distribuidor, ¿no? En ese momento se formó Enlaces Editoriales, que era un acuerdo de Planeta con Anagrama, que buscaba distribuir los sellos independientes que había ido comprando Planeta y que tenían por ahí un perfil no tan mass market, Anagrama y otros sellos que habían incorporado. Hubo 3 o 4 años que nos permitieron que el catálogo se hiciera más visible, que las ventas crecieran pese a la crisis. Luego después ese proyecto naufragó porque, bueno, Planeta finalmente no compró Anagrama, sino que, con lo cual la distribuidora ya no tenía mucha razón de ser. Pero eso nos ayudó. Eso y algo muy importante, América Latina lo mencionaba. Y no solo la posibilidad de vender libros, sino lo que significaron los programas de compra institucional en América Latina. Fundamentales. O sea, la SEP de México ha sido la pionera en desarrollando programas de selección muy rigurosos y de compra institucional muy significativa que ha servido para que muchos proyectos editoriales independientes encontraran un anclaje que a veces el mercado no termina de dar. También en la Argentina hubo programas muy importantes que ahora lamentablemente en los últimos años se han interrumpido, también en Chile, también en Colombia, y sin duda han sido herramientas que han servido, en primer lugar, para que los pequeños editores también tengan una igualdad de chances con respecto a grandes editoriales cuya capacidad de presión y de colonización a veces del Estado es enorme, y estos procesos de selección de algún modo democratizaron la selección de libros y abrieron la posibilidad de que muchas pequeñas editoriales que apuestan por desarrollos de calidad tuvieran la posibilidad de vender libros en cantidades importantes. La empresa hoy, en 2018, Zorro Rojo es una empresa que ha logrado superar atravesar el valle de lágrimas que todo proyecto editorial tiene que recorrer. Es una editorial que tiene visibilidad, que tiene reconocimiento internacional. En el 2011 nos dieron el premio en España, la mejor labor editorial. Hace 3 años en la Feria de Bolonia también nos reconoció como la mejor editorial europea de 2015. Son cosas que, por un lado, motivan como editor para seguir trabajando y seguir recorriendo con el mismo rigor el camino hecho hasta entonces. Y por otro lado, ayuda obviamente a dar visibilidad al sello. Zorro Rojo es una marca hoy con un valor agregado, es un sello reconocible. Nosotros hemos logrado que, independientemente del lugar del catálogo, de si entran por el catálogo infantil, si entran por el catálogo adulto, pero de alguna manera nuestros libros transmiten un algo reconocible y que creo que en última instancia es un reconocimiento a esa calidad, a esa consecuencia, a esa voluntad de explorar, de asumir riesgos y de explorar nuevos horizontes en lo que es la edición.
Fuimos creando pequeñas estructuras en América Latina, o sea, la editorial nació en España, pero hace 5 años mi socio regresa a Buenos Aires y entonces tenemos una pequeña estructura aquí. También creamos una estructura en México hace 4 años y el tener esas empresas nos dio la posibilidad de ser reconocidos también como parte del ecosistema local. ¿Sí? Nosotros éramos argentinos en España y españoles en Argentina y una mezcla de ambas cosas en México. Y ahora estamos logrando que de algún modo esto también no es solo, también tiene que ver con la forma en que editamos los libros. Nuestras ediciones son más amables para el público latinoamericano, ¿sí? Eso a veces nos lleva a sacrificar ciertos tonos peninsulares en función de poder llegar con nuestros libros a entablar un diálogo diferente con el lector latinoamericano. Y esas pequeñas estructuras también nos ayudaron a redefinir el modelo de negocio, tanto en Argentina como en México. Si bien tenemos distribuidores, nosotros tenemos un porcentaje muy significativo de venta propia, que la hacemos en ferias, que la hacemos en eventos, y que es fundamental para componer una realidad de mercado que a veces con la distribución, que no deja de ser de un libro importado, no alcanza. A Zorro Rojo le va muy bien en las ferias del libro. O sea, en la feria de Guadalajara, por algunos datos que, de hecho, somos de las pocas editoriales españolas que tienen un stand como el que tienen en Buenos Aires y un stand como el que tenemos de 32 metros en Guadalajara. Habitualmente, salvo los grandes grupos, no hay editoriales que se planteen esa presencia. Y yo creo que la clave es que nuestro catálogo se crece cuando se expone junto. Claro, es imposible que una librería le dedique a una editorial la posibilidad de desplegar todo su catálogo, porque tendríamos que comprarla, ir comprando librerías. Pero las ferias nos ofrecen esa posibilidad. Y nos ofrecen la posibilidad de crear lectores, o sea, de no poner en esos stands simplemente gente que facture libros, sino que dialogue con los lectores, que construya, les haga hacer un recorrido por lo que es esa mesa y cómo un libro se va poniendo al lado de otro, no por casualidad, sino porque hay un itinerario lector que conecta por autor, que conecta por ilustración, que conecta por tradición literaria. Aquí parece que estamos mal de tiempo. Lo dije, el tiempo que uno esté dispuesto a dedicar a la edición es la clave, pero aquí hay un pacto que no se puede alterar. Rápidamente, actualmente tenemos 325 títulos publicados, 75 de ellos en catalán. Publicamos 25 o 30 novedades al año. Nuestra tirada media del adulto son 3.260 ejemplares, en el infantil 2.640, porque también editamos en catalán. Nuestro número mágico es 1.000. Nosotros tenemos que vender 1.000 en España y 1.000 en América y somos felices. Y las cuentas se acercan a un punto del equilibrio. Cuando no llegamos a eso, que no llegamos siempre obviamente, hay problemas. Y cuando superamos eso, también estamos contentos. La facturación en España en 2011 solo se superó en 2015, producto de la crisis. Sin embargo, en 2018 estamos facturando por distribución comercial un 50% más que en 2015. O sea que más allá de esto también es característica de una editorial pequeña que tiene su propio ciclo de maduración y que entonces puede crecer o también decrecer a niveles diferentes a los que puede generar una editorial más estabilizada. Como les decía, el 52% de nuestras ventas en España, el resto se reparte con Argentina 15%, México ha caído un poco porque estamos en un cambio de distribuidor, Chile, Colombia como los principales y Perú como los principales mercados de América Latina. El 83% de nuestra venta en España discurre por el canal comercial clásico de los distribuidores estatales,
pero hay un 10% importante que hacemos en ferias y eventos de los cuales participamos, donde sobre todo vendemos fondos, donde sobre todo son muy importantes para cuando empiezan a venir las devoluciones de la librería y desaparecen los libros que uno por ahí sacó el año anterior. Las ferias y los eventos le da la posibilidad al editor de mantener vivo un fondo. Esto no. Este era el gráfico que corregimos, pero no importa, yo lo explico. Aquí falta algo, mejor dicho, hay algo que no está desagregado. El principal cliente de nuestros libros es Amazon, que llegó a España hace 5 años y hoy es el cliente número 1 de ventas, con un 12%. Bastante igual por debajo de lo que de su cuota de mercado en España, que creo que está en torno al 20%. Pero lo interesante también de este cuadro es que si sacamos Amazon, que acá incorrectamente está incluido en las grandes cuentas, la Corte Inglés, la FNAC, Abacus, es aproximadamente un 20%. Pero si contamos los subdistribuidores, que como explicaban antes, son subdistribuidores regionales o subdistribuidores mayoristas que atienden a librerías que no atienden los distribuidores centrales, las primeras 100 librerías y otros 1.000 puntos de venta, prácticamente el 70% de nuestros libros se venden aún hoy en la librería clásica. Vamos terminando. El futuro. Aquí hay 4 portadas, pero hay una que no es nuestra. Nosotros publicamos, tuvimos la posibilidad de publicar estas ediciones ilustradas de Murakami, que es de una ilustradora alemana, pero no pudimos publicar el 4º título, porque la editorial que publica todo Murakami dijo, lo publicamos nosotros, y estaba en todo su derecho a hacerlo. Ahora bien, esto anticipa por ahí una situación a futuro que hay que empezar a analizar, es decir, nosotros hemos sido pioneros del libro ilustrado para adultos, pero cada vez hay más editoriales, pequeñas, medianas y grandes, que están comenzando a hacer esa apuesta. Será una apuesta perdurable, le dará la cuenta a los grandes grupos para apostar por el libro ilustrado. Esperemos que no, porque si no, sinceramente, tendremos problemas. De momento nos quedamos con esa foto, una bonita serie de 4 títulos compartida por 2 editoriales. Y para terminar, traje un libro, porque hoy hablamos mucho de libros, se proyectaron en la pantalla, pero yo quise traer este libro. Esta es una de nuestras últimas ediciones, es un rescate de una edición original de 1658. Orbis Sensualium Pictus. ¿Por qué publicamos este libro? ¿Y por qué un libro en latín en 2018? ¿Y por qué un libro físico que está digitalizado y de libre acceso desde el año 2014? ¿Por qué? A ver, por varias razones. Esta obra es considerada el primer libro ilustrado para niños de la historia de Occidente. Era un curso de historia de aprendizaje del latín, donde por primera vez se asociaron con fines didácticos las ilustraciones con el desarrollo de ciertos contenidos que van desde el origen del mundo, de Dios, hasta la explicación de los fenómenos naturales y de cada uno de los oficios. Es el rescate de una obra clásica ilustrada y por eso para nosotros era un honor poder incluirla en nuestro catálogo. Es una apuesta que al principio dijimos, bueno, pedimos una subvención al Ministerio de Cultura en España, nos la otorgaron. Dijimos, bueno, ¿cuántos ejemplares vamos a hacer? Por suerte, para poder acceder a la subvención había que imprimir como máximo 1.856 ejemplares, entonces hicimos 1.856 ejemplares. Pero aquí nuestra sorpresa. Este es uno de nuestros libros más vendidos en este semestre. Parece increíble, pero es verdad. ¿Y por qué? Esto también es una foto, se lo comentaba a Trini, esto también es una foto de Shanghái.
Antes vimos una foto de Shanghái actual y 23 años antes. Esto es una foto de cualquier ciudad de Occidente 350 años antes. Está bien mirar al futuro, está bien aprovechar todas las posibilidades que ofrece la tecnología al servicio del quehacer editorial, pero es muy importante no perder de vista también el pasado y el patrimonio cultural que ese pasado fue construyendo. La preservación del ecosistema editorial es una cosa fundamental de desarrollar. Por eso para nosotros el haber tenido el honor de rescatar además a un autor como Comenius, que es, no sé si muchos lo conocen, es un revolucionario de la pedagogía. Es un autor que planteó hace casi 4 siglos un programa de política pedagógica que sigue siendo transformador y revolucionario en los tiempos actuales, que predicaba la educación igualitaria, sin discriminación de sexo, sin discriminación de origen social, ayudando a aprender al que tuviera dificultades especiales. Llegó a sintetizar en un lema: todo para todos totalmente, ¿sí? Sin ningún tipo de discriminación. Y con el tiempo, y con esto termino, esto que pretendía ser un manual de aprendizaje del latín se transformó en una obra poética que nos puede deleitar. La brisa ventea suavemente. Este es el capítulo de El aire. El viento sopla con fuerza. La tempestad abate árboles. El torbellino gira sobre sí y el viento subterráneo provoca el terremoto. Gracias por todo.